Este tema que yo traigo hoy para compartir está en el libro de Ageo, el profeta Ageo. Y es algo muy similar a lo que nos sucede muchas veces a nosotros. Así es de que con esta introducción yo quiero que vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, santificado y bendito es tu nombre, Señor. Dios bueno, agradecemos porque estamos aquí. Agradecemos, Señor, porque tu presencia está aquí, Señor. Te suplicamos el perdón de todos nuestros pecados, Señor. Y queremos también una vez más rogarte tu bendición. Que sea tu Espíritu Santo que hable por medio de mí, Señor. Yo no soy digna de estar aquí, Señor, mas sin embargo tu palabra es vida y es importante, Señor. Que ella pueda hablar y pueda tocar nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Eso era lo que me estaba pasando y yo caí en cuenta con esta predicación al momento de yo realizar mi tema, que mucho tenía que ver eso. Prioridades confundidas. Ese es el tema el nombre del tema. Ageo. Muchos a lo mejor han escuchado hablar de Ageo, otros a lo mejor no tanto, pero Ageo es un pequeño libro y es un profeta del Antiguo Testamento, solamente una hoja con 2 capítulos. Ageo buscaba desafiar al pueblo de Dios respecto a sus prioridades. Él los llamó a buscar y a reverenciar a Dios. Ageo significa festivo. Otra vez este profeta de Dios buscaba recuperar la fiesta del culto y también recuperar la fiesta en sus corazones y en la vida de sus hijos. ¿Por qué dice otra vez? Porque lo habían perdido. Y vamos a ver en qué condición se encontraba el pueblo de Israel. Yo quiero que vayamos a Ageo, al capítulo 1. Ageo junto con Zacarías eran los encargados de pedirle al pueblo, después del exilio, que reconstruyeran el templo. Recordamos, a lo mejor algunos no conocen bien la historia, pero recordamos que cuando Babilonia tomó cautiva a Jerusalén, incendiaron la casa de Jehová, incendiaron la casa del rey, incendiaron las casas del pueblo y toda la ciudad estaba en ruinas. Mas sin embargo el Señor prometió hacerlos regresar a Jerusalén después de 70 años. Esa era la promesa y ellos atesoraban esa promesa. Imagínense, llegan en este momento, nos toman cautivos, destruyen nuestra ciudad. Y hay una promesa, después de 70 años el Señor prometía hacernos regresar otra vez a esa ciudad. Entonces imagínense cómo estaríamos añorando que pasaran esos 70 años, deseando que se cumpliera esa promesa. Vamos a leer Ageo del 1 al 8. ¿Todos lo tienen en su Biblia? Bueno, ahí está. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos decían que aún no era el tiempo. El siguiente, por favor. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos:
meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Pondré en ella mi voluntad y será glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de nosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, la tierra se detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál era el problema? Si nosotros escudriñamos y ponemos atención en esta situación, hacemos un análisis del libro de Ageo, podemos ver que las prioridades del pueblo habían cambiado. Su prioridad no era reconstruir el templo que Dios había mandado. Ellos estaban tan ocupados en su propia vida que habían pasado 18 años. Cuando el Señor había dado ese mandato, Él había tocado los corazones que tenía que tocar, les había dado lo suficiente para que reconstruyeran el templo. Su misión era reconstruir el templo de Dios, también la ciudad, obviamente sus casas, pero era el templo de Dios. Pero ahora sus prioridades estaban muy diferentes. Ellos habían salido, tenían una misión, pero después de 18 años el templo seguía en ruinas. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no podían terminar de reconstruir el templo aún? A mí esto me llamó la atención, hermanos, porque es palabra de Dios y yo me pongo nerviosa al estar aquí, pero de verdad comprendo que ¿qué nos diría el Señor a nosotros mismos ahorita? ¿Nosotros qué estamos haciendo? Y esto es individual de verdad. En cambio, ellos estaban levantando sus propias casas. Sus casas, dice ahí, que estaban enmaderadas, cubiertas de madera, terminadas, casas bien decoradas, no les faltaba nada. Se habían esforzado mucho, habían trabajado mucho y levantaron sus casas. Eran casas de lujo. El problema era sus prioridades. Estaban poniendo primero sus propios intereses y sus propias necesidades, después del interés de Dios. Y así no se construye nada. Aquí lo está diciendo. También el Señor nos quiere hablar a nosotros hoy. Nos invita a ponerlo en primer lugar en tu vida. Esta es la construcción, dice Dios, si Dios no está en la construcción de mi casa, ¿de qué sirve construir? Si Dios no es mi prioridad,
¿de qué sirve todo lo que tú puedas lograr? ¿Te va a servir de algo todo lo que tú puedas lograr sin Dios? Pero si yo construyo mi casa con la presencia del Señor y después de yo haberme ocupado de las cosas de Dios, entonces todo tiene sentido y una razón de ser. Dios les hace la pregunta por medio de Ageo y les dice, ¿cómo pueden vivir? Mi casa está desierta y ustedes pueden ir a habitar a sus casas tan tranquilamente. O sea, vemos la condición. El pueblo había olvidado la construcción o sea, ya estaba olvidada. Ellos la habían iniciado, pero obviamente tuvieron retos y problemas. Siempre hay situaciones, nada es fácil. Y ellos enfrentaron esos retos. ¿Y qué dijeron? Pues ahí se fue quedando. Muchas veces nos pasa igual, vamos dejando las cosas de Dios ahí se van quedando. Y eso era lo que pasaba. Cuando más arduamente el pueblo trabajaba, menos tenían. Menos tenían, porque estaban ignorando su vida espiritual. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Si colocamos a Dios en primer lugar en nuestra vida, Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Esta es palabra del Señor. Yo les empecé comentando cómo me sentía. Y yo no sabía qué era lo que está pasando porque decía, no me alcanza el tiempo, de verdad. Soy madre, esposa, tengo familia que tengo que hablarle a México. O sea, tantas cosas. Tengo estudios bíblicos, tengo una hija que ocupa mucha ayuda, dirección, mis otros 2 hijos en la universidad, la iglesia. Eran muchas cosas a la vez y yo me estaba angustiando. Pero caí en razón que lo que yo estaba descuidando era mi relación con Dios. Agarraba la Biblia y oraba, sí, no digo que no, pero lo hacía muy por encima. No dedicaba ese tiempo yo a tener con toda calma, devoción, poder tener esa relación con mi Dios. Y eso me estaba angustiando porque el tiempo no me alcanzaba. Y era lo que le pasaba a ellos. Ellos construían y cosechaban, sembraban, pero dice, sembraban mucho, pero cosechaban poco. Si estamos nosotros enfocados en nuestras prioridades, que no tenemos tiempo también para comprometernos con Dios, ahí hay un error, algo está pasando. Si estamos tan ocupados con el trabajo también que no podemos asistir a los cultos de iglesia, yo creo que también tienen que ver qué está pasando, cuál es tu prioridad. Todo lo que podamos hacer, si no podemos a Dios, va a ser una ruina, pero ruina espiritual. Y a lo mejor no lo vas a ver de un día a otro, pero tu ánimo, tu espiritualidad va a ir decayendo hasta que estés totalmente en una ruina espiritual. Ahora estamos por terminar 2 años, ¿verdad? Todos los que son parte de la dirección de la iglesia. Ahora comienzan ya, pronto tendremos la reunión de nombramientos. Y yo me pregunto, y honestamente se los voy a decir, me pregunto y digo, Señor, ¿estamos tan ocupados que no podemos comprometernos contigo? A veces cuesta mucho trabajo que haya esa disposición, porque todo el mundo tiene su tiempo ya comprometido. Tenemos familia, tenemos que trabajar, los jóvenes tienen planes, tienen que ir a la universidad, los más grandes también igual, sus dolencias y todo. Pero ¿saben qué? Yo creo que el Señor nos está diciendo, primero, haz el compromiso conmigo.
yo me encargo de lo tuyo, mira, tú haz lo que te corresponde, porque ¿saben qué? Ahí está el crecimiento personal. Ageo 1:9 dice, esperabais mucho y halláis poco. Aún eso que guardáis en casa, yo lo disipo con un soplo. Así lo dice el Señor. ¿Qué es lo más importante para ti hoy? ¿A qué es lo que le estás dedicando más tiempo? ¿En qué lugar está Dios en tu vida? En tu lista de prioridades, ¿en qué lugar tienes a Dios? No pierdas nunca esa relación con Dios. Esa relación debe de ir en aumento como la aurora. Seas joven, seas padre, seas anciano, no pierdas tu relación. Pidámosle a Dios que nos ayude a poner nuestras prioridades en orden. Voy a seguir leyendo porque es un libro de 2 capítulos, pero está tan importante todo lo que dice. Dice Ageo 1:12 al 14. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadat, y todo el resto del pueblo escucharon la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, conforme lo había enviado el Señor su Dios, y el pueblo veneró al Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, por el mandato del Señor, dijo al pueblo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Amén. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor Todopoderoso. Amén. Muchas veces no se ve esto, ¿verdad? Cuando un profeta hablaba que tenía un mensaje, no era que todos en el momento obedecieran, pues ahora vemos que sí está pasando. Ellos obedecen a la voz del Señor y con alegría fueron y reiniciaron y terminaron esa reconstrucción. Algo que me llama la atención también dice, yo estoy con vosotros. Y esas palabras nos las dice muchas veces el Señor en su palabra. A lo mejor hemos sido descuidados, probablemente hemos caído en la rutina, en el desánimo nosotros también, en la comodidad, pero el Señor por medio de su palabra hoy nos anima a seguir con paso firme, convencidos, y nosotros también tenemos una misión que cumplir. Al ser el templo restaurado en un estilo más sencillo que el primero, pues ellos se habían desanimado también. Le decían, pues es que ya no es como el primero, o sea, si hubieran visto el primero, la gloria del primero. Y pues a lo mejor decían, pues no, ya no es lo mismo. Mas sin embargo, ahí el Señor les dice, ¿verdad? Les dice que ese segundo templo iba a estar lleno de la gloria de Dios, porque ahí fue donde Jesús vino, ahí fue donde Jesús estaba. Ageo les hizo saber que mediante un sincero arrepentimiento y una determinación debían procurar ser limpiados del pecado de desobediencia que les había apartado de Dios y que habían postergado la realización de levantarse y edificar. Al descuidar el templo, ¿saben por qué era tan importante? Porque era como un espejo de la presencia de Dios en sus vidas. Así. Ahora el Señor les pide y les dice, honren las cosas mías como sagradas. Así estaba el templo en ruinas, así también espiritualmente ellos estaban en ruinas. Digo porque si no tienes como esa noción y esa necesidad de ir a adorar a Dios, algo está pasando en tu vida espiritual. O sea, algo, por eso dice, era como un reflejo
ese templo en ruinas y ellos acá luchando y luchando y trabajando por salir adelante. En el siguiente capítulo 2, Dios les habla ahí por medio de Ageo y les habla de una manera rara, digo porque yo también me costó leerlo varias veces y era como en tipo de parábolas. Pero les voy a comentar una, por ejemplo, así ya en lo que yo entendí. Un cuerpo que estaba putrefactado se representa a un alma corrompida por el pecado. Él les empieza a hablar. Si estuviera un cuerpo ahí ya podrido, imagínense con ese olor a gusanos, no sé. Le dice, eso representa a un alma corrompida por el pecado. Y hermanos, cómo muchas veces nos podemos sentir tan tranquilos. Muchas veces nos comparamos entre nosotros mismos y podemos decir, yo no estoy tan mal. ¿Sabes que yo estoy bien? Pues yo hago esto, yo hago aquello. Pero miren, si estamos corrompidos por el pecado, si hay algo que no nos deja avanzar en esa relación con el Señor, quiere decir que estamos así siendo parecidos a ese cuerpo ahí en pudrición. El Señor con estas parábolas les quería enseñar la necesidad de una regeneración interna, no externa, interna del corazón, para la purificación del alma muerta en delitos y pecados, y también esa necesidad que despertara de buscar el poder santificador del Espíritu Santo. El Señor escudriña todas las obras de los hijos de los hombres. Él puede disminuir, aumentar, bendecir los llamados de cada uno de nosotros, que revelan sus actos que todavía están aferrados a prácticas egoístas, que están actuando mediante a principios de este mundo. Pero ¿saben lo más bonito que les quiero decir hoy? Es que nosotros tenemos esperanza. Y que así como el Señor los animó a ellos también, les dijo, mira, despierten, anímense, yo estoy con ustedes. Así el Señor Cristo nos dice hoy, tú eres mío, te he comprado, ahora solo eres una piedra áspera, pero si te colocas en mis manos, te puliré. Y el brillo con que alumbras proporcionará honra a mi nombre. Nadie te arrancará de mi mano, te haré mi tesoro especial. El día de mi coronación serás una joya en mi corona de gozo, pero tengo que pulirte. Este proceso es severo y angustioso, lastima el orgullo humano. Cristo corta hasta lo profundo de la experiencia que el hombre en su suficiencia propia ha considerado completa, terminada. Elimina el carácter y el ensalzamiento del yo. Nos toma en sus manos y nos hace una joya preciosa, valiosa. Después, sosteniéndonos en lo alto, esa joya frente a la luz, el maestro ve en ella un reflejo de sí mismo. Él dice, te tomaré, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Espero que estas palabras nos sigan ayudando a esforzarnos. No nos quedemos atrás, hermanos. Y yo quiero invitar, si alguien se ha sentido así como yo también, descuidado, o que le ha fallado al Señor también, porque sus prioridades estaban confundidas, y si quieres pasar adelante, podemos orar. Si no, lo pueden hacer donde ustedes se sientan cómodos.